oración en la presencia del Señor para que el Señor sea el que nos hable, amén, que sea su palabra, que no sea de pronto los pensamientos humanos que uno pueda tener ni las concepciones que uno tiene en su cabeza, sino que sea la palabra del Señor, amén. Entonces lo invito a que cierre sus ojitos conmigo y me acompañe en una oración en esta noche. Señor Jesús, en esta noche te adoramos y te bendecimos, Señor. Nos hemos reunido aquí con el propósito de exaltar tu nombre, Señor, con el propósito de decirte que eres el Rey de nuestras vidas, que eres el centro y el motor de nuestros corazones, Señor. Gracias te damos por este tiempo que hemos tenido, Señor, de adoración, de alabanza, de entregarte lo más grande que tenemos, Señor, que es nuestra vida como una ofrenda delante de ti, Señor. Hoy queremos que tú nos hables, Señor, y disponemos nuestros corazones. Yo dispongo mi vida, Señor, y yo sé que cada uno de mis hermanos que está en este lugar hoy se dispondrá, Señor, para que tú nos hables conforme a tu voluntad, Señor. Hoy abrimos nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu consejo en esta noche, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, te pedimos que tomes el control de todas las cosas en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, si me tiembla la voz, me perdonan un poquito. Bueno, para empezar, quiero que hagamos la reflexión de esta noche como muy participativa. Entonces, acá en esta cartelera que mi esposo me pegó, mi amor, ¿dónde dejaste el marcador? Bueno, aquí es marcador. Quiero que 5 personas voluntariamente, si no lo hacen voluntariamente, tranquilos que yo conozco los nombres de algunos de ustedes, entonces yo los echo al agua y los paso acá. La idea es que pasen 5 personas y escriban la responsabilidad de los padres de familia. ¿Qué responsabilidad tienes tú como mamá o como papá? Aquí, pero rápido para poder empezar la reflexión de hoy. ¿Quién quiso? Claudita, que siempre las mujeres sacando la cara. Muy bien, ¿listo, hermana Olguita o Claudita? Listo, la responsabilidad que tú crees que tienes como mamá. ¿Listo? Y todos con sus Biblias para que me ayuden hoy a buscar los versos y no me enrede yo tanto aquí con mis hojitas. Listo, ¿qué puso la hermana Olguita? Disciplinar. Listo, faltan 3 más. Pueden ser hombres también, porque también aquí hay padres de familia, nos pueden ayudar con sus opiniones. Enseñar la palabra. Muy bien. Hermanito Pablo. Corregir, hermanito José, muy bien. Dar buen ejemplo. Listo. Y una última persona que nos colabore. Su merced le está temblando la mano más que a mi hermano Guillermo, por favor. Y amar a nuestros hijos. Muy bien. Quiero que en esta noche abramos la palabra del Señor en el libro de Malaquías, el capítulo 2 de Malaquías, y vamos a leer el versículo 15. Dice la palabra del Señor: no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Amén. Gracias, Alejito. Aquí, bueno, el libro de Malaquías es un libro en donde este mensajero del Señor Malaquías empieza a hablar al pueblo de Israel. Y del pueblo de Israel vemos en el capítulo 2 que está en una condición pecaminosa y en un grado de pecado muy grande. Vemos en el versículo 8 del capítulo 2 que él hace un llamado de atención hasta los sacerdotes. Resulta que los sacerdotes también desviaron sus caminos y a raíz de ellos desviar sus caminos hicieron tropezar al pueblo. Y más adelante, en los versículos del 10 en adelante, empieza a hablarnos de que los hombres judíos empezaron a casarse o a emparentar con mujeres que adoraban otros dioses. Y finalmente llegamos a Malaquías 2:15, que es el verso que vamos a tener hoy central. Inicialmente el verso empieza la primera parte hasta el interrogante último que tenemos allí, hablándonos del pacto matrimonial. Y todos conocemos que la palabra del Señor nos dice que el pacto matrimonial hace que cuando el hombre y la mujer se unen, sean una sola carne. Eso lo vemos en Génesis
2:24. Quiero que alguien me colabore buscando Génesis 2:24, o si está primero acá, que alguien lo lea bien fuerte para que hagamos participativa la charla de hoy. Y yo ahorita les voy a leer una versión muy bonita que encontré de este mismo versículo de Malaquías 2:15, que nos abre un poquito más el panorama. ¿Quién quiere colaborarme con la lectura de ese versículo? Amén. Amén. Entonces, la primera parte de Malaquías, Alejito, ya nos puedes colocar otra vez Malaquías 2:15, de ese versículo nos habla de la seriedad del pacto matrimonial como tal. Y les voy a leer una versión de la palabra de ese mismo texto, si quieren ir comparándola con la Reina Valera que está allí. Dice la Nueva Traducción Viviente: ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Amén. Entonces, Malaquías nos ofrece primero el panorama de qué es el matrimonio. Y es que el hombre y la mujer, cuando se unen en ese pacto sagrado del matrimonio, el Señor nos hace una sola carne con nuestro esposo, con nuestra pareja. Pero dice que hay un propósito en esa unión. Y aquí en esta versión nos lo dice más claro. Dice, de esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Amén. Entonces, la reflexión que hoy quiero que hagamos entre todos titula Una generación para Dios. Amén. Entonces, inicialmente allá en este texto dice que el Señor está buscando una descendencia para Él. Y en esta versión dice que Él busca hijos para Dios. Es decir, que nosotros como padres y madres, tenemos la responsabilidad de buscar también una descendencia para Dios. Ese es el propósito del Señor al unir una pareja, que seamos una sola carne, pero también Él está buscando hijos para Dios, una descendencia, una generación para Dios. Y finalmente el versículo termina con un llamado de atención para los que estamos en unión y en matrimonio. Nos dice la palabra del Señor: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. El Señor nos hace un llamado a la fidelidad, y la fidelidad, el fortalecer nuestra relación de pareja, es la mejor manera que tú y yo tenemos para bendecir la paternidad que el Señor nos ha dado. Alguna vez tuve que leer un libro en la universidad y mi esposo me lo compró, y al principio él me puso la dedicatoria y me puso una frase muy bonita que siempre la recuerdo y me la grabé porque tiene mucho que ver con esto. Y la frase decía: lo mejor que un padre puede hacer por sus hijos es amar a la madre de sus hijos. Y es hora de que tomemos esta palabra en serio, que nuestro hogar, que nuestro matrimonio entienda que hay un propósito divino ahí. El Señor quiere que nosotros como padres busquemos, levantemos y formemos una generación para Dios. Esa es nuestra responsabilidad como padres. Pero ¿cómo hacemos? Hoy quiero dejarles en sus corazones dos principios. Y el primero que quiero que trabajemos es que tenemos que volver al primer amor. Todas estas son responsabilidades de nosotros, pero hoy vamos a trabajar la responsabilidad que nos habla aquí Malaquías. Dice, porque buscaba una descendencia para Dios. Entonces, primero vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 2. También me pueden colaborar, el que primero lo encuentre puede ponerse en pie. Y quiero que reflexionemos acerca de este pedido, de este anhelo del Señor, que es que nosotros busquemos y formemos y levantemos como padres una generación para Dios. ¿Quién tiene ya el versículo de Apocalipsis 2:4? ¿O quién lo quiere leer de aquí si Alejito nos colabora colocando Apocalipsis 2:4? Cualquiera, tranquilos, la cosa puede ser participativa, con eso yo me voy también tranquilizando aquí adelante. Amén. El primer punto que quiero que trabajemos es volver al primer amor. Aquí es un mensaje que se le da, empieza a darse el mensaje a las 7 iglesias, y este es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y yo quiero que miremos los versículos anteriores a ese versículo 4, y ahí hay una serie de cosas que se le reconocen a esa iglesia de Éfeso muy buenas. Por ejemplo, miremos el versículo 2. Dice: conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y a los que no lo son, y has hallado mentirosos.
el versículo 3 dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor en mi nombre y no has, de mi nombre, y no has desmayado. Y el versículo 4 hace un reparo. El versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Y si bien este mensaje es para una de las iglesias y este mensaje a las 7 iglesias como que nos da el reflejo de las características de las cosas buenas y no tan buenas, de pronto de iglesias en la actualidad, quiero que hoy lo llevemos al escenario de la familia y quiero que entre todos pensemos: ¿hemos dejado el primer amor? Por ejemplo, con nuestra pareja. Hay muchas cosas que uno de novio hacía y compartía y de pronto se han perdido por X o Y motivo, por los afanes, porque ahorita entonces nos toca levantarnos temprano, trabajar, y muchas cosas de la rutina diaria hacen que perdamos el primer amor. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en el primer amor hacia nuestros hijos. Entonces quiero que las mujeres pensemos y recordemos la primera vez que estuvimos embarazadas con nuestro primer hijo, el mayor. Yo sé que aquí hay varias que tienen más hijitos, pero pensemos en ese momento y ayúdenme a recordar. Yo me acuerdo que cuando yo vi las 2 rayitas ahí en la prueba de embarazo, pues es una emoción muy grande, pero también uno siente como ese temor y esa responsabilidad de lo que se va a venir después. Pero es algo muy bonito cuando tú ves que en tu barriguita tú se empieza a agrandar, tú empiezas a sentir ese bebecito. En la primera ecografía escuchamos los latidos del corazón de ese bebé, nos emocionamos por absolutamente todo, empezamos a comprarle muchas cosas a ese bebecito. En mi caso, por ejemplo, nosotros no quisimos saber qué era el bebé, entonces nosotros quisimos la sorpresa. Todo el mundo nos regañó que porque qué nos iban a regalar si rosadito o azulito, pero nosotros quisimos la sorpresa. Creo que todos nos acordamos, las mujeres, las que hemos tenido la oportunidad de estar embarazadas, recordamos ese momento. Pero yo quiero preguntarle a los papás: ¿qué sintieron en ese momento cuando ustedes fueron y vieron a su bebé la primera vez? Porque bueno, uno de mujer lo tiene, le toca la fuerza, lo más duro, pero ustedes, ¿qué sintieron en ese momento? ¿Quién quiere decirme su experiencia así muy chiquito? ¿Qué sintió en ese momento cuando le vio la carita a su bebé, cuando vio que estaba completico, 10 deditos en las manos, 10 deditos en los pies? ¿Qué sintió? Voluntariamente, si no yo les pregunto, que ya tengo algunos candidatos por ahí pensados. Claro, eso es lo más bonito, ¿no? Uno apenas conoce a su bebé, empieza a mirar a quién se parece, le empieza a buscar: ay, sí, sacó los ojos de no sé quién, sacó. Muy bien, gracias hermanito Pablo. ¿Quién más me quiere dar su experiencia, la experiencia que tuvo de ese momento? Dieguito. Que era de verdad, sí, es cierto, es cierto. Bueno, yo les cuento una infidencia que me pasó a mí. Como no sabíamos qué era, si era niño o niña, pues nos enteramos cuando Danielita nació. Y entonces, pues yo terminé súper exhausta porque lamentablemente yo no sabía pujar. Entonces a mí me tocó que las enfermeras me dijeran: no, tiene que hacer así, sosténgalo. Entonces yo como que no lo hacía bien. Entonces claro, yo terminé peor de exhausta, como si uno hiciera educación física por ahí 10 horas seguidas y que al otro día amanece así súper adolorido, algo así. Y entonces mi esposo me llamó a la clínica, a él le ofrecieron el servicio de quedarse conmigo en el parto, pero a causa de los nervios de Nelsito, él sabía que si veía una gota de sangre él no podía, entonces dijo: no, tranquilo doctor, no se preocupe, pues usted va con las enfermeras y atiende a mi esposa. Entonces yo lo hice sola y nació Danielita y me pusieron a Danielita en el pecho y Nelsito me llamó. Cuando Nelsito me llamó, lo primero que me dice es: pero bueno, me dijo: ¿qué es? Y yo le dije: bueno, mi amor, es una niña, y no teníamos nombre para niña, entre otras cosas. Yo le dije: Dios mío, ¿qué nombre le vamos a poner? Y Nelsito me dijo: pero mírala, si tiene 10 dedos en las manos y en los pies están completos. Y yo con tremendo cansancio, yo que me iba a poner a contarle los deditos a Danielita, yo: sí, mi amor, sí, estamos bien, tranquilo. Pero es esa emoción. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque el tiempo va pasando y nosotros seguimos con ese primer amor, ¿no? Contemplamos cómo duermen. Yo creo que nosotros recién así uno se quedaba ahí los minutos mirando a su bebecito, mirando si estaba respirando, porque el temor de que respirara y de que no parara de respirar, cuando comían, todo nos hacía gracia, ese primer amor. Pero el tiempo va pasando y ellos van creciendo y ya el amor va cambiando, pero a veces olvidamos ciertas cosas. Y hoy es bueno que nos preguntemos: ¿tú sabes qué piensa tu hijo, por ejemplo, acerca de la sexualidad? ¿Tú sabes qué siente tu hijo? ¿Quién le gusta a tu hijo? ¿Quién le gusta a tu hija? ¿Lo sabemos? ¿Sabemos de pronto qué tipo de presiones viven ellos en la universidad, en el colegio? Si hay algo que les preocupa, ¿qué les afana del futuro? ¿Lo sabemos?
es tiempo de volver a eso, de que conozcamos qué piensan nuestros hijos. Y hay algo más importante todavía, y es que nosotros necesitamos saber si nuestros hijos son salvos, si ellos en realidad han reconocido que tienen una naturaleza pecaminosa. Y eso ninguna otra persona lo va a hacer mejor que cada uno de nosotros como papás. Ellos necesitan saber que hay un Dios que murió en la cruz, que ellos nacieron siendo pecadores, que necesitan la redención, que necesitan aceptar a Cristo en su corazón y que necesitan nacer de nuevo y necesitan entender eso. ¿Qué es eso de nacer de nuevo? ¿Tú sabes si tu hijo es salvo? A eso hace referencia este primer punto, de que debemos volver a ese primer amor, ocuparnos tanto de nuestros hijos que sepamos si ellos en realidad son salvos, si vemos en ellos frutos de verdad, de arrepentimiento cuando ellos le embarran, ¿sí? Que el discipulado no se lo deleguemos a la escuela dominical el domingo, ni al pastor ni a la pastora aquí en la iglesia, sino que nosotros como papás seamos los que más discipulemos a nuestros hijos. Eso es amar a nuestros hijos, el discipularlos, el enseñarles que ellos cometen errores, pero que hay alguien que siempre los perdona y que los ama. Esa es una responsabilidad y con ello vamos a hacer que nuestros hijos realmente sean y vivan para Dios. Amén. Quiero que busquemos, pensando en este gran valor de nuestros hijos, recordé unas palabras muy lindas que encontramos en Mateo, Mateo capítulo 6, versículo 21. Yo creo que muchos hemos leído ese versículo y muchos de hecho hemos dicho que nuestros hijos son tesoros. ¿Cuántos de acá creemos que nuestros hijos son tesoros? Y lo hemos dicho, decimos, ay, mi tesorito, cuando lo consentimos, mi tesoro, y tesoro para aquí, tesoro para allá, pero eso nos olvida la trascendencia de esa palabra. Miren lo que nos dice la palabra del Señor: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Tu tesoro son realmente tus hijos? ¿Estás ocupado de su presente y de su futuro? ¿O tu tesoro es tu trabajo? ¿Tu tesoro es conseguir más títulos y más títulos porque necesitas más salario y más salario? ¿O tu tesoro es el fútbol? Puede ser, ¿no? En esta época creo que el tesoro de muchos viene siendo el fútbol. Pueden existir muchas clases de tesoros, pero hay un tesoro muy importante que Dios nos entregó en nuestras manos y son nuestros hijos. Y si realmente allí está nuestro corazón, nosotros vamos a empezar a cambiar actitudes y acciones con nuestros hijos en casa. Y quiero que busquemos, para terminar ya este punto, el Salmo 127, porque hay una descripción muy linda de qué son los hijos. Yo creo que es la más bonita. Y quiero que reflexionemos allí. Salmo 127, versículo 3 y 4. Salmo 127, versículos 3 y 4. ¿Quién me quiere colaborar con esa lectura? Amén. Bueno. Lo primero que dice allí el versículo 3 es que son herencia del Jehová y cosa de gran estima. Realmente esos son nuestros hijos, son un regalo del Señor y son de mucho valor. No por lo que hagan o por su cuerpito o su parte física, sino por su alma, porque la alma de cada uno de nosotros es eterna. Podemos pasar una eternidad con Cristo o una eternidad en el lago de fuego. Entonces no solamente tenemos un hijo ahí todos los días para que lo llevemos al colegio, para que le demos comida, tenemos un alma que formar también. Por eso es que es tan valioso un hijo, porque es un alma que se puede salvar o un alma que se puede perder. Y eso está en manos de nosotros como padres, no está en manos de la iglesia, no está en manos del líder, no está en manos del pastor, está en manos de nosotros. Y hay una descripción muy linda en el versículo 4, dice que son como saetas en la mano del valiente. Y me llama profundamente la atención porque dice que es en la mano del valiente. Y una flecha en la mano de cualquier persona, pues es una flecha. Pero una flecha en la mano de un valiente es algo poderoso, es algo que puede llegar a un blanco, es algo que puede hacernos ganar, es algo que puede hacernos triunfar. Y en esta época en la que se escribe este salmo, no habían fábricas de flechas. Entonces los guerreros, los que iban para la batalla, les tocaba fabricar sus propias flechas. Y ellos tenían que tener muy en cuenta que su flecha quedara bien rectica,
porque si les quedaba torcida se desviaba del camino. Entonces imagínese usted a un guerrero comprometido para la batalla, con experiencia en el arco y fabricando su propia flecha con mucho cuidado, con mucha precisión, con mucho esmero, y mirando que le quedara bien hechecita, porque tenía en mente el blanco. Tenemos que tener en mente el blanco. Nuestros hijos son flechas que algún día tenemos que lanzar y tienen que llegar a un blanco. ¿Tú sabes cuál es ese blanco? ¿Sabes a dónde van a llegar tus hijos? Tus hijos tienen que cumplir no tu propósito ni tus sueños, ni los sueños que tú dejaste de cumplir, tratar de metérselos al niño. No, yo no fui abogada, no, que mi hija sea abogada, que mi hija… No. Ellos tienen que ir a un blanco, y ese blanco está escrito en los cielos. El Señor tiene ese blanco para nuestros hijos. Su propósito es el propósito que Dios tiene con nuestros hijos, y en algún momento vamos a tener que soltarlos, y si lo hemos hecho con esmero, con cuidado, como valientes guerreros, nuestros hijos llegarán al blanco. Amén. Pero es con ese amor, es con esa dedicación diaria, con esa formación diaria, que nuestros hijos llegarán al blanco y van a cumplir el propósito que el Señor tiene para nuestros hijos. Amén. Y vamos al segundo punto. El primer punto era volviendo al primer amor, y el segundo es volviendo a la enseñanza de la palabra. Ahí no hay de otra, no tenemos otra opción. Eso no es algo, si quieres, no, es si nosotros queremos cumplir con ese anhelo del Señor de formar y levantar una generación para Él, tenemos que volver a abrir la Biblia en nuestras casas. A veces dejamos y abrimos la Biblia solo acá los domingos, los miércoles, que la profesora de escuela dominical le enseña a nuestros niños, que el pastor de jóvenes les habla ya los sábados y les jale las orejas a los muchachos. Pero es tiempo de abrir la Biblia en nuestras casas. Nadie más que nosotros tenemos la primera responsabilidad, que es abrir, y aquí alguien lo puso entre estas responsabilidades, creo que fue Claudita, enseñar la palabra del Señor. Amén. Entonces quiero que vayamos al Salmo 78. Vamos a leer los primeros 7 versículos de ese salmo. Salmo 78. Dice la palabra del Señor en el Salmo 78, los primeros 7 versículos. Escucha, hijo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres no las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Amén. Aquí el Señor nos muestra una necesidad muy grande de que nosotros como papás debemos contarle a nuestros hijos las maravillas del Señor. Y no solamente a manera de testimonio, enseñarles a nuestros hijos que el desayuno esté en la casa todos los días, no porque el papá tiene un trabajo y porque se gana los millones de pesos. Es por la gracia del Señor, son milagros. Y a veces esos milagros se vuelven tan cotidianos y tan habituales que no les enseñamos a nuestros hijos la importancia de que tengan zapatos para vestir, que puedan caminar y que no dañen sus piecitos ni con las piedritas ni con el agüita. Todo eso son milagros del Señor y esa manera de testimonio. Pero no solamente a manera de testimonio, necesitamos abrir la palabra del Señor en nuestras casas. Necesitamos empezar a desarrollar un espíritu de maestro como papás en casa, que estudiar la palabra del Señor sea el mejor plan. Decir, vamos a aprender la palabra, que sea como si les dijeran a los muchachos, camine y le compro ropa, así o mejor. Eso tiene que ser un plan en nuestra casa, tenemos que institucionalizarlo, porque hemos sido desobedientes, muchos años hemos sido desobedientes, no abrimos la Biblia en casa, no la abrimos, nuestros hijos aprenden Noé, aprenden aquí, afortunadamente aquí tenemos buenos maestros de escuela dominical.
Y a veces pensamos que es suficiente con traerlos acá, que es suficiente con enviarlos a un colegio cristiano. Allá les enseña el capellán, allá en la horita o las 2 horitas de educación cristiana que les dan, o aquí las 40 minutos de escuela dominical o lo que habla aquí el pastor. Pero es necesario que nosotros como padres desarrollemos ese espíritu de maestro, porque no es una opción. Es un mandato del Señor y ya lo vamos a ver más adelante. Y quiero que reflexionemos en los versos 5 y 7. Y se los voy a leer en 5 al 7, se los voy a leer en una versión que se llama la traducción al lenguaje actual. Y lo dice de la siguiente manera: Dios fijó una ley permanente para su pueblo Israel y a nuestros abuelos les ordenó instruir en ella a sus hijos, para que ellos a su vez nos instruyeran a nosotros y a las futuras generaciones que todavía no han nacido. Así confiaremos en Dios, tendremos presentes sus grandes hechos y cumpliremos sus mandamientos. Cuando nosotros entendamos que enseñar la palabra a nuestros hijos es una tarea seria, y cuando lo asumamos con responsabilidad y seriamente, nosotros vamos a lograr grandes cosas, porque la palabra del Señor dice acá que cuando nosotros enseñamos la palabra, no solamente estamos marcando el presente de nuestros hijos, estamos marcando su futuro. De hecho, dice la palabra del Señor que se marcan las futuras generaciones. Ahí nos están hablando de los abuelos, de los hijos y de los que aún no han nacido. Si tú quieres marcar tu generación y que nuestras generaciones sean realmente para Dios, empecemos por abrir la Biblia en nuestras casas. Cuando abrimos la Biblia en nuestras casas, vamos a tener certeza de que nuestros hijos no se desviarán, de que nuestros hijos seguirán un camino recto, de que nuestros hijos darán al blanco. Y aquí hay un blanco muy lindo que nos muestra este salmo, que es el versículo 7. Dice: así confiaremos en Dios, tendremos presentes sus grandes hechos y cumpliremos sus mandamientos. Este es el mejor blanco que tú puedes conseguir para tu hijo, que tu hijo confíe en Dios y que tu hijo cumpla sus mandamientos. Ese es el blanco, pero este blanco lo vamos a conseguir solo abriendo la palabra del Señor en nuestras casas, volviéndolo algo bonito, agradable para ellos. De pronto tú dirás: no, pero es que yo no sé casi Biblia. Pues aquí hay un discipulado donde tú puedes aprender la Biblia para que sepas cómo enseñarla. Hay muchas ayudas. A tus hijos tú les puedes poner videos y después enseñarles. Tú puedes hacer una ronda de preguntas y respuestas. A los muchachos les fascina un juego que les traemos aquí a veces los sábados, que se llama, ¿cómo es, Alejito? ¿Quién quiere ser millonario? Pero con preguntas bíblicas. Sí, entonces hay muchos recursos, hay muchas maneras de que tus hijos se apasionen por esto, de que tus hijos aprendan las verdades de la palabra, pero hay que empezar. Hay que empezar, hermanos. No podemos dejarle la enseñanza de la palabra al maestro de escuela dominical que tiene a nuestros hijos 40 minutos a la semana. Ni podemos dejarle la enseñanza de la palabra del Señor al profesor de educación cristiana que no sabemos qué doctrina sigue. Ni podemos dejarle toda la responsabilidad a nuestros pastores. Es hora de que nosotros como padres lo hagamos. Y quiero que para finalizar ya esta reflexión vayamos a Deuteronomio. El capítulo 6 de Deuteronomio es un versículo, es un capítulo muy conocido y un versículo muy conocido cuando hablamos de la responsabilidad que tenemos como padres de enseñar la palabra a nuestros hijos. Dice la palabra del Señor en el Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Una vez más, aquí el Señor nos está haciendo un llamado a ser maestros en nuestras casas. Ya no es una opción. Cuando la palabra del Señor dice la repetirás, el Señor nos está asignando una tarea. No es una opción, nos está diciendo tienes que hacerlo. Tienes que repetir la palabra del Señor, tienes que enseñarla, tienes que repetírsela de muchas maneras. Hermanos, no nos conformemos con lo que leemos aquí en la iglesia. Es necesario que nuestros hijos empiecen a tener un camino de verdad que les marque su destino. No hay otra cosa más grande que la palabra del Señor. Y ya para finalizar, yo quiero que leamos un versículo que les quiero dejar en sus corazones, que está en Proverbios 29, versículo 18. Es una herencia que les dejamos a nuestros hijos. Cuando tú y yo les enseñamos la palabra,
nuestros hijos van a venir a la iglesia no porque mi papá o mi abuelito viene, sino porque ellos van a experimentar algo personal. Hay muchos jóvenes aquí de la iglesia que vienen tal vez porque mi mamá viene, o porque mi papá viene, o porque mi mamá me dejó ahí para el bus y pues yo mejor vengo para no ganarme un problema, pero les hace falta una experiencia real con el Señor. Les hace falta tener una fe personal, no la fe de mi papá, ni de mi abuelito, ni de mi bisabuelo, una fe personal. Y esa fe personal la vas a conseguir si tú le lees la palabra a tu hijo, si tú le enseñas la palabra a tu hijo, vas a hacer que tu hijo experimente una fe personal, porque la salvación todos sabemos que es personal. Yo no me salvo porque mi mamá o mi abuelito dieron diezmos puntuales y fueron excelentes cristianos. Yo me salvo porque yo mismo he creído, porque yo mismo he tenido un encuentro con Jesucristo. Y es necesario que abramos la palabra precisamente para eso y que les dejemos esa herencia a nuestros hijos, que cuando nuestros hijos formen su hogar, ellos hagan lo mismo con sus hijos y nuestros nietos hagan lo mismo cuando formen su hogar. La mejor herencia que podemos dejar es esa, hermanos. Si estamos buscando herencias económicas y materiales, está bien, pero la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es que ellos también abran la Biblia en sus casas. Uno dice, no, pero a mí me falta mucho tiempo, y yo también decía eso, pero el tiempo va volando, hermanos. Nuestros hijos se nos crecen en un abrir y cerrar de ojos, y cuando menos pensamos, estamos en un altar acompañándolos en una de las decisiones más importantes de sus vidas. Y necesitamos que ellos hereden eso, que hereden un sábado en la noche de estudio bíblico con sus hijos, un viernes en la noche de estudio bíblico con sus hijos. Esa es la mejor herencia, porque es la única cosa que les va a perdurar, que les va a dar vida eterna en los cielos. Amén. Y para terminar quiero que leamos este proverbio. Ya está casi. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La profecía que nosotros tenemos en estos tiempos se ha tergiversado. Pensamos que el que tiene la profecía es aquel que nos dice qué va a pasar en 5 años, en 3 años, pero tú y yo tenemos la profecía en nuestras manos. Esta es la profecía más grande es la palabra del Señor. Dice la palabra que el pueblo sin profecía se desenfrena. Si tú amas a tus hijos, tú abres esta profecía y les profetizas a través de la palabra, porque eso les va a dar dirección. Eso los va a guiar, les va a poner límites, les va a marcar un camino en donde ellos sí van a caer, puede que hayan piedras y tropiecen, pero se van a levantar. Dice la palabra del Señor, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Esta es la palabra, esta es la profecía que tenemos y esta es la mejor arma que tenemos para pelear contra Satanás. Satanás ha querido robarse a nuestros hijos de muchas maneras, con la música, con la televisión, con el internet, y nosotros tenemos un arma en la casa y no la utilizamos. Esta es la mejor arma que tenemos y esta es la única manera que tenemos para controlar a nuestros hijos. A veces decimos, no, pero ¿cómo controlo a mi hijo? No sé cómo hacer para controlarlo, no sé cómo hacer para disciplinarlo. Aquí está, abre tu Biblia para decirle a tu hijo que él es valioso, abre tu Biblia para decirle, mi amor, la embarraste pero levántate, mira lo que dice la palabra. Pero para eso necesitamos conocerla como papás y estudiarla todos los días y que el Señor nos revele cada día sus verdades aquí escritas para que cada día que tengamos la oportunidad la abramos. Papá, no sé qué estudiar, abre la Biblia y le explicas a tu hijo qué puede estudiar. Papá, me gusta X o Y niña, pero es que tengo 12 años. Abre la Biblia y explícale a tu hijo por qué tiene que esperar. Para todo hay una palabra aquí en la Biblia. Entonces, yo sé que es difícil, a veces decimos, no, pero yo creo que yo no estoy en la capacidad y ponemos muchas excusas, el tiempo, que no sabemos, que a veces no entendemos, pero a veces hay versiones que son más entendibles que otras, puedes recurrir a ellas. ¿Sí? Y hay muchas personas en la palabra de Dios, vemos muchas personas valiosas que el Señor utilizó aun cuando pusieron excusas. Moisés puso muchas excusas, una de ellas que él no sabía hablar muy bien, pero el Señor se glorificó porque él dio el primer paso de obediencia. Jeremías decía, no, yo soy muy niño, yo cómo me voy a poner a hablar frente a tanta gente, pero el Señor se glorificó porque fue obediente también. Y hoy es necesario que dejemos las excusas a un lado y que empecemos. El Señor nos va a respaldar, el Señor nos va a sostener, el Señor nos va a revelar aún cosas más bonitas de las que sabemos, y nuestros hijos no se van a limitar a conocer que el arca de Noé, que la arquilla donde Moisés flotaba, sino que van a conocer verdades que los van a hacer fortalecer,
que los van a hacer vivir una adolescencia y una juventud fortalecidos, sin desenfrenos, sin descontrol, y vamos a lograr realmente cumplir ese propósito del Señor para nosotros, que es formar y levantar una generación para Dios. Amén. Quiero que hoy nos levantemos y nos pongamos de pie y hagamos una oración. Y lo primero que quiero que le pidamos al Señor en esta oración es perdón, porque es necesario que hoy tomemos la decisión de cortar con esa cadena de desobediencia que ha venido a lo largo de estos años, en los que hemos dejado la Biblia a un lado, en los que hemos dejado el primer amor por nuestros hijos. Es necesario hoy cortar con esto y dar pasos en fe. Empieza a abrir la Biblia con tu hijo y empieza solamente a leerla, si no tengas más palabras que decirle. El Espíritu Santo se encargará de decir lo que es necesario que tu hijo escuche. Señor, hoy te pedimos perdón, Jesús. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado, Señor. Como padres buscamos tantos recursos, Señor: el psicólogo, el pastor, el profesor, el coordinador, el capellán del colegio, Señor. Y se nos olvida que tenemos la palabra, Señor. Se nos olvida que tenemos lo más grande y lo más valioso, Señor. Por eso te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos educado a nuestros hijos, Señor, separados de tu palabra, separados de lo que tú nos enseñas allí, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, si como padres hemos dejado el primer amor, si ya no tenemos el mismo interés por lo que piensan nuestros hijos, si no tenemos el mismo interés por lo que ellos sienten, por lo que ellos sueñan. Perdónanos, Señor, si ni siquiera nos hemos preocupado si nuestros hijos tienen una vida de oración, si nuestros hijos tienen una vida de búsqueda. Señor, perdónanos. Te pedimos tu fuerza, Señor. Te pedimos que nos fortalezcas, Señor, para formar y levantar una generación para ti, Señor. Hijos para ti, hijos que te amen, hijos que te sirvan, Señor. Danos tu gracia, Señor, danos tu sabiduría para hacerlo, Señor. No importa si somos madres solas, no importa si estamos con un esposo que no te sigue, Señor, lo vamos a hacer. Nos proponemos abrir la palabra en nuestras casas. Nos proponemos, Señor, repetir tu palabra en nuestras casas, Señor, para que tú hagas de nuestros hijos, Señor, lo que tú quieras, lo que tú anheles, Señor. Que ellos cumplan tu propósito, que ellos sean saetas que den en el blanco de tu propósito, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos en esta noche por lo que hoy nos has hablado, Señor. Te bendecimos y te agradecemos, Señor, por la vida de nuestros hijos. Gracias por regalarnos esos tesoros tan grandes. Gracias, Señor Jesús, porque hoy podemos decir que somos padres, porque tenemos a nuestros hijos con salud, completos, Señor. Gracias te damos, Señor. Te pedimos tu fortaleza, Señor, para ser esos guerreros valientes, Señor, que asuman la tarea de enseñar, de discipular, Señor, que podamos heredarle a nuestros hijos, Señor, el enseñar la palabra en nuestros hogares, Dios. Te lo pedimos, Padre. Danos tu fortaleza y tu ayuda, Señor, en el nombre de Jesús.